la mesa está completa. Alicia Millares, en efecto, intervino ayer e tendrá su conferencia mañana por la mañana. Tenemos aquí una mesa diseñada según esta progresión. Yo os presento, pero en realidad todo el mundo, excepto Tasia, ha sido presentado. O sea que, si bien parece, yo presento a Tasia y seguramente el orden de intervención es Ángeles Álvarez, Ana de Miguel, Alicia Puleo, Tasia. Sobre los temas que creáis que han quedado todavía como para fijarlos mejor, de los que han salido a lo largo de la jornada de hoy. Tasia, que está aquí, es que yo tengo que mover esto para encontrarla. Bueno, lo lograré. Tasia es doctora en Derecho, es licenciada en Derecho y en Filosofía. Es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada e imparte docencia de argumentación jurídica, teoría del derecho, derechos humanos, igualdad y violencia de género. Sus áreas de investigación son feminismo jurídico, teoría de la argumentación y teoría política. Muy bienvenida, Tasia. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Vamos entonces, Tasia. A veces hay un pequeño problema con el sonido. No te preocupes, asegúrate de que lo tienes resuelto para tu caso, porque ahora ahora le vamos a dar la palabra en primer lugar a Ángeles Álvarez. Hay un asunto, Ángeles Álvarez, que yo quería en todo caso presentarte. A mí me preguntan, pero por las redes, por si te parece, si no lo tienes en este momento presente, ¿qué te parece a ti esto del incel? También me vale para Ana. ¿El qué, perdona? Una parida. Bueno, de acuerdo, pero existe. Bueno, bien, le toca a Ángeles en todo caso. Pero es que no sé de qué me estás hablando, ¿qué me has preguntado? Si quieres declinar la pregunta, puedes hacerlo, porque parece que Ana tiene clarísima tiene clarísima la formación conceptual. Bueno, vale, pues nada. Vale, bueno, en todo caso lo retomamos. No, yo lo único que me gustaría remarcar es que, bueno, ahora cuando en estos lapsus de tiempo que hemos tenido para echar una cabezadita, cerrar los ojos, tomar un café, de estas cosas, pues he tratado de recuperar un texto de una historia que para mí es muy interesante, que relata también precisamente un documento de APRAN sobre lo que ocurrió durante los debates para elaborar los contenidos del Protocolo de Palermo y cuáles fueron, digamos, los debates políticos de fondo. Entonces, en los debates políticos de fondo del Protocolo de Palermo hay una información que nos dan organizaciones vinculadas a derechos humanos de cómo la pelea política conceptual estuvo precisamente en no permitir que apareciera el concepto, una definición del concepto de explotación sexual. El protocolo define muchísimas cosas, tiene un catálogo importante de definiciones y, sin embargo, hubo muchísimo conflicto y se optó por no recogerlo, ¿no? De tal forma que tenían que encajar en ese texto la posibilidad de que se sumaran al Protocolo de Palermo países que tenían legalizada la prostitución o que pretendían legalizarla y países que la tenían prohibida, ¿no? Y en todo este debate, pues entonces terció la relatora de Naciones Unidas. Y la relatora de Naciones Unidas en ese debate vino a decir algunas cosas que para mí son interesantes y que creo que tenemos que recuperar. Es un párrafo, simplemente, lo que quiero leeros. Dice la relatora que, y cito, es raro dar con un caso en que los motivos que llevan a una persona a la prostitución y a las experiencias de esa persona dentro de la prostitución no incluyan como mínimo un abuso de poder y un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, y esta es la parte que quiero reseñar,
en este contexto, poder y vulnerabilidad deben entenderse también desde la óptica de las disparidades basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Y me interesa mucho traer esto a colación porque en el informe de la relatora el concepto de género no aparece en absoluto, en ningún momento. Y este salto que hemos dado en todo lo que tiene que ver con la literatura política y lo que tiene que ver con los documentos internacionales respecto de haber hecho desaparecer el concepto de disparidades o desigualdades basadas en el sexo, nos está generando hoy muchísimos problemas, muchísimos problemas. Y lo traigo a colación de la mano del tema de la prostitución porque yo lo que quiero es hacer un pedido. Yo sé que hoy nos está escuchando muchísima gente que trabaja profesionalmente en las políticas públicas de igualdad, a las que hay que pedirles que comiencen a eliminar de los documentos administrativos que manejan ese concepto de género como sustituto del concepto de sexo, de tal manera que recuperemos lo que era la literatura de los años 90, en la que usábamos el concepto de discriminación, desigualdad, etcétera, basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Es decir, que en eso que Tasia nos ha explicado muy bien en otras ocasiones sobre lo que son las, ¿cómo lo llamas? Se me ha ido. Las fórmulas jurídicas. Tasia, dame la palabra. Las cláusulas antidiscriminación. Las cláusulas antidiscriminación, gracias, que se me fue. Las cláusulas antidiscriminación, es decir, que en todos los documentos públicos las cláusulas antidiscriminación recuperen el concepto de basado en el sexo, para eliminar lo que tiene que ver con el concepto de género, que no aporta en esas cláusulas antidiscriminatorias absolutamente nada, porque el género no tiene nada que ver con la raza, con la etnia, con la pobreza, el sexo sí, porque es causa directa de discriminación. Por tanto, bueno, ya sé que estoy aprovechando el tema de la prostitución para colar un debate que no creo que sea ajeno, pero que no es el debate de esta tarde, pero sí me venía muy bien el propio documento de la relatora especial para ponerlo encima de la mesa. Y ya, para terminar de hacer referencia a la relatora, decir que este informe de la relatora hacía un llamamiento también a los estados muy interesantes, porque les decía que aquellos que han legalizado la prostitución tienen la obligación de reflexionar sobre si esos sistemas que han construido son en realidad simples instrumentos para la perpetuación de la prostitución y de la trata. Y creo que tenemos documentos magníficos de esta década que tenemos que recuperar. Yo sé que hoy he hecho varios llamamientos respecto a recuperar documentos de hace una década y documentos de incluso hace 3 décadas. Pero es que necesitamos recuperar las raíces de lo que ha permitido, en definitiva, al feminismo construir estos parámetros que nos permitieron en los últimos 20 años hacer unos avances tan importantes. Y ya desde esta perspectiva, pues creo que tengo que terminar diciendo que no podemos permitirnos un Estado proxeneta y que, por tanto, bueno, hay muchas de las cosas que he anotado, de las que ha dicho Alicia, que me parecen fundamentales, porque el tema de la prostitución, al igual que el tema de los vientres de alquiler o el de las identidades o el de tratar de construir múltiples identidades, tiene que ver precisamente con algo de lo que ella ha apuntado, que es precisamente las cuestiones vinculadas al deseo. Y bueno, ya que me habéis dado la palabra, decir que me han gustado mucho las ponencias de las personas con quien me he compartido el día hoy, que muchas gracias a Alicia, porque le he tomado muchas referencias, y por supuesto a mi querida Ana de Miguel,
su libro sigue siendo para mí un libro de cabecera. Es fundamental que las feministas españolas y sobre todo las feministas jóvenes lean ese trabajo y conozcan la profundidad de lo que estás exponiendo, porque de lo que nos estamos jugando en este debate, efectivamente, es algo muy sustancial a la política, y es si los deseos son los que deben de regir la convivencia. Esta es parte del debate que hoy estamos planteando. Y claro, el problema de ese debate es que las mujeres somos objeto de deseo, pero no somos sujetos del deseo. Por tanto, esto es algo a considerar, que me parece que es útil para los tres debates que han venido de la mano de la agenda sobrevenida. Así que ahí lo quiero dejar, y luego creo que vamos a tener una conversación entre todas, o sea que vamos profundizando. Muchísimas gracias. A ti. Creo que la segunda interviniente es Ana de Miguel. Hola, buenas tardes otra vez. Bueno, pues primero me quiero dirigir a Ángeles. Ángeles, la admiración y el reconocimiento, no sé si son mutuos, yo creo que te admiro yo más a ti por tu activismo, tu cabeza y tu articulación de los discursos que, bueno, pues que elaboras. Bueno, Alicia, ¿qué te voy a decir? Si tantas veces hemos hablado de estos temas y considero que Alicia es una sabia, ya de Amelia no voy a decir nada, pero vamos, que ha sido una mesa, un día, igual que el de ayer, extraordinario, y gracias Amelia. Bueno, luego yo muy brevemente, recogiendo lo que habéis dicho en buena medida, solo quería hacer dos observaciones. Una primera, que es que ha sido inspirada por lo que se ha dicho aquí. Hay una pregunta que yo sé que mis estudiantes, para ellas, realmente para las jóvenes, es muy importante encontrarle una respuesta. Que es, y ya que me encargó Amelia que hiciera el tema de la pornografía, es el de cuando las jóvenes se preguntan realmente por qué los hombres o los chicos, o por qué los hombres tienen, como diría Ángeles Álvarez, tienen tal necesidad o deseo de tener un harén, que es la prostitución en nuestra sociedad, es un harén colectivo que tienen abierto para todos ellos. El sueño de lo que tenía el Marajá de Campurdala o de Jaipur, lo que tenían muy pocos hombres tiempo atrás, hoy lo tienen todos, hasta los que están en la precariedad económica. Hasta los precarios pueden en Madrid acceder a un harén abierto las 24 horas del día con chicas de todas las etnias del mundo a un precio ya tan módico que esto... Y esto, a ver, ¿por qué tienen que ir a ese harén o que ver la pornografía en un mundo en el que las jóvenes están deseando tener relaciones sexuales con ellos? En un mundo en que ya las mujeres nos hemos emancipado sexualmente hace mucho tiempo, porque ya lo vivió hasta mi generación. Es decir, pero entonces esa pregunta, ya os comenté antes que la psicología evolutiva en su versión Vogue y tal decía, bueno, pues es una cosa que está relacionado con la caza del mamut y que son visuales. Pero quiero aportar muy brevemente dos respuestas desde el feminismo. Una, muy brevemente, porque es por decir algo, la gran Sulami Firestone se lo preguntó, es una feminista radical, en los años 60, en su obra La dialéctica de la sexualidad, tiene un capítulo sobre el amor y que dice, ¿por qué los hombres tienen que poner cuernos, por decirlo así, continuamente a sus esposas que quieren o a sus parejas? Bueno, dice, ¿por qué? Entonces ella da una razón, digamos, ontológica, que además Celia Morós la ha expuesto en su capítulo sobre Sulami Firestone, que es que en una sociedad patriarcal el hombre, aquí con palabras de Amelia, pues tendríamos la importancia masculina y la insignificancia femenina.
por mucho que el discurso oficial nos hable de la igualdad y de que todos somos iguales, enseguida se dan cuenta de que Dios, ser es un hombre y las mujeres no, o sea que la diferencia ontológica está. Entonces, Firestone reflexiona, cuando un hombre se enamora de una mujer, en realidad tiene que subir a una inferior, se ha enamorado de una inferior a él totalmente. Entonces es como que ha bajado y del magma de las idénticas, que dice Celia, tiene que sacar a una del magma en que están todas pululando y elevarla y decir, pero yo a esta la amo. Pero claro, eso le genera un resentimiento de alguna manera. Bueno, es un poco no a nivel psicológico, pero porque dice, claro, y yo, siendo de los importantes, voy a tener solo, aunque quiera mucho a esta mujer, mi virilidad, de la que hablaba Amelia, que decía la virilidad ha perdido el juicio, pues su virilidad se raya un poco, sobre todo si ve que tiene relaciones de dependencia reales con esa inferior. Y entonces para Sulamith Firestone, y ya la dejo, la necesidad del hombre de ir al burdel o de ligar con la secretaria tipo Mad Men, que es lo que está viendo, es una necesidad, digamos, de recuperar su estatuto privilegiado respecto a su decisión de haber puesto a una inferior a darle el estatus de igual, algo que les... Bueno, y esto por un lado, por dejarlo anotado y por ver que ya Sulamith Firestone, estas se preguntaban cosas así porque veían que la revolución sexual estaba siendo tremendamente patriarcal y que eran hombres casados yendo con mujeres jóvenes que encontraban disponibles sexualmente, pero nunca había reciprocidad. Y bueno, la explicación que nos ha dado Alicia Puleo en su magnífica charla podría ser esta, de por qué ven tanta pornografía cuando igual su pareja está disponible sexualmente en la otra habitación. ¿Por qué esos hombres, en vez de querer hacerlo, prefieren estar viendo en una pantalla? Si podrían estar haciendo eso. Aquí hay una verdad que tenemos que afrontar. Y la razón sería pues que el sexo natural, que nos ha dicho Alicia como el primer momento de la sexualidad en Bataille, el sexo natural, los dos sin ropa, yo te quiero, tú me quieres, ¿no? Pues parece que termina, también Bataille lo decía, la esposa termina siendo un mueble más de la casa, ¿no, Alicia? Tal cual, decía, la esposa termina siendo un mueble, y un mueble, claro, pero entonces ese deseo o necesidad de ver porno por parte de ellos, de ellas habría que analizarlo de otra manera, estaría relacionado no tanto con poder tener relaciones sexuales, porque las pueden tener con su compañera, ahí si hablamos de una relación heterosexual, sino de... No acierto muy bien a ver de qué, pero bueno, pues por trascenderse por esa necesidad de los hombres de encontrar un sentido a su vida, puesto que están absolutamente desocupados. Y aquí es donde llegan los cuidados. Y tenemos que sacarles de esa angustia que tienen los hombres, que les lleva a tener que todas esas cosas del Bataille, a realizarse sacrificando un cordero o hablando tonterías, yendo a burdeles, viendo pornografía, buscando sentido, y les vamos a facilitar que lo encuentren en los cuidados, que es donde verdaderamente entonces tenemos que sacarles de ese espiral de vacío, angustia y sinsentido en que están metidos, y que luego al final van a ser las pobres chicas y mujeres. Y fijaros, nosotras no es que no tengamos angustia existencial, pero seguramente, bueno, hay que reflexionar también el tema de esta depredación sexual con el tema de los cuidados, porque nosotras somos seres humanos y bien que nos objetivamos y trascendemos de otras maneras menos lesivas para los toros, por un lado, y para la humanidad entera. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Realmente creo que he entendido bien tu enorme piedad por el individuo varón existencialista que está
atrapado por la espiral de la nada, ¿no? O sea, que tú crees que si hiciera algo útil, después de todo se le pasaría. Planchar sobre todo. Planchar especialmente, si yo te comprendo, pero... Cuidar personas mayores que es muy... Tienes que entregarte mucho y entonces hay mucha objetivación del espíritu en muchos sentidos diversos, pero sí, creo que algo de eso hay, Amelia, no puede haber otra cosa. No, verás, no, Ana, mira, no, me refiero a lo siguiente, sí. Si descargamos la carga de ironía que esto a veces ha de llevar para poder simplemente soportar un discurso tan narcisista y tan estúpido que no tiene realmente trascendencia ninguna, solo es el discurso del niño del pataleo. A veces para superar esto no tenemos más remedio que echarle ironía, porque en su presentación, en la presentación que nos ha hecho Alicia, que es la verdadera, es simplemente repugnante y estúpido, aunque venga adornado con alguna de las marcas de la inteligencia. Y además solo tiene como las dos, o sea, no hay que estar perfectamente desnudo, porque entonces sería naturaleza, me bajo mal los pantalones, los voy a aguantar, porque entonces es cultura. Pues en esto pasa un tanto lo mismo, dice, vamos a aguantar la mitad del discurso porque en ese cierto discurso hay cierta inteligencia torva de las situaciones. Yo creo que lo de hacer algo útil es totalmente verdad, y lo que dices, en una dinámica de cuidados en la cual admitimos que la vida en efecto es vulnerable, que se vive solamente una vez y que el imperativo de no causar dolor ni daño, y en esto toda la razón tiene Puleo, que es un imperativo schopenhaueriano, es un imperativo real. Lo que está haciendo el mercado prostitucional y el mercado del porno por y con los varones es una salvajada antiética, porque los está volviendo inhumanos y les está impidiendo el camino de la realización personal. Los está metiendo simplemente en un infierno de representaciones del cual difícilmente se puede salir. Y esto es así. Totalmente. Yo supongo que por su mayor parte, y sobre todo a una determinada edad, han de ser, estoy convencida, conscientes de ello. Pero bueno, esto es otro tema después de todo. Alicia, es tu turno. Sí, bueno, a ver, no sé si voy contestando un poquito algunas preguntas que he visto también, ¿no? Que han hecho un poco al hilo de lo que quería. Bueno, una que no tiene mucho que ver con lo que iba a hablar ahora, y es alguien que me dice, pero ¿cómo puede tener que ver el COVID-19 con la transgresión de los ecosistemas, etcétera, si no sabemos de dónde viene o, bueno, qué es? A ver, no se conoce bien las características del virus, pero sí se sabe que es una zoonosis y se sabe que no solo ese virus, sino todos los nuevos virus que están llegando, llegan porque se está produciendo un desequilibrio total de los ecosistemas y los seres humanos están entrando en contacto con animales con los que no tenían ningún tipo de contacto y se produce la transmisión. Yo tengo un artículo que recomiendo, que salió en The Conversation y rodó bastante por las redes, que se llama Reflexiones ecofeministas ante la pandemia de COVID-19. O sea, está online y lo podéis ver tranquilamente. Y en cuanto a la cuestión propiamente científica, hay un documento de la ONU que se llama Coronavirus llegó para quedarse. Y también está online. No es el único documento
en donde os podéis informar sobre la cuestión del ecosistema y los virus que nos amenazan, ¿no? Bueno, entonces, yo, al hilo de los temas de hoy, ¿no? Yo me preguntaba qué pensaría el pobre Wilhelm Reich si de repente resucitara y viera, o sea, el teórico de la revolución sexual, si de repente nos escuchara a Ana hablando del auge de la pornografía, él que creía que con la revolución sexual desaparecía para siempre la prostitución, la pornografía, y de repente, ¿no? Décadas y décadas después se encontraría con que nada de eso ha sucedido, ¿no? Entonces, Amelia me señalaba, me recordaba a Schopenhauer, efectivamente, en el libro, aquel lejano ya, Dialéctica de la Sexualidad, en que yo había seguido el concepto de sexualidad a lo largo de la filosofía contemporánea, había visto justamente en Schopenhauer y en Edward von Hartmann cómo la sexualidad pasaba a ser un principio ontológico de repente, ¿no? O sea, de no tener demasiado tratamiento filosófico, desde el banquete de Platón, porque a Sade no lo contábamos mucho porque había quedado oscurecido hasta el siglo XX. Entonces, ¿por qué no la filosofía no se había interesado mucho por la sexualidad? Y de repente, en cambio, ya en el siglo XIX ya empieza a haber un auge. Luego tenemos las teorías freudianas, tenemos a Weininger, que hacen de la sexualidad un elemento central para la comprensión del ser humano. E incluso ya en Schopenhauer, no solo la comprensión del ser humano, sino la comprensión del ser. La energía que configura la realidad se manifiesta en la voluntad de reproducirse, en esa pulsión que lleva a la cadena del dolor, etcétera, que es la vida, ¿no? Y entonces, yo en aquel libro veía que las mujeres éramos siempre vistas como mediadoras, ¿no? Y dependía de cómo se conceptualizara la sexualidad, así también se conceptualizaba a las mujeres, porque finalmente las mujeres eran naturaleza, eran sexualidad, en el imaginario patriarcal, eran eso, y por lo tanto había pues una igualación, ¿no? Entonces, si la sexualidad era el mal, y era lo que producía la caída, pues las mujeres eran el mal. Si había que evitarlas, por ejemplo en Schopenhauer, porque eran la trampa que la especie le pone al individuo para reproducirse. En Weininger, bueno, en Weininger directamente es que la mujer es la que hace que exista el mal. Pero luego, ¿eso qué era? Pues eso era, sobre todo en Weininger y en Freud, era una reacción también al sufragismo, era una reacción al feminismo, o así lo veía yo, ¿no? Y creo y lo sigo viendo así, o sea, una respuesta hipersexualizante y naturalizante a las demandas de un colectivo que pretendía, ¿no? Más bien la mitad de la humanidad o la mitad de la sociedad que pretendía tener derechos políticos. Alicia, no solo esto, sí, está muy bien visto. Recuerda que Weininger se atreve a escribir lo siguiente: las sufragistas lo son porque son semivarones, porque no son mujeres. Si fueran mujeres, se conformarían con lo que tienen que hacer, pero hay en ellas algo de viril que no lo soporta. Es verdad, y Henry James lo lleva a su novela Las Bostonianas. Es una novela maravillosa
pero es la misma idea de la intersexualidad, ¿no? Que también está en Marañón, de que las feministas en realidad son seres intersexuales, no son auténticas mujeres. Las mujeres no querrían, no tendrían esos deseos de querer votar, por ejemplo. Eso, pues, eso no les pertenece, ¿no? Entonces, pues había entonces esa respuesta, ¿no? Filosófica, científica, a las demandas políticas de las mujeres, ¿no? Y luego viene ese otro periodo que es el del informe Kinsey, Master y Johnson, Sheer Height, viene la revolución sexual, ¿no? En donde se recupera a Wilhelm Reich, los escritos de Wilhelm Reich de los años 30, se recuperan y en el mayo del 68 son los que inspiran las pintadas de mayo del 68, del tipo, cuanto más hago el amor, más quiero hacer la revolución y cosas de esas, ¿no? Entonces era la idea de que liberando la sexualidad se liberaba también la mente humana y se lograría una sociedad justa e igualitaria, ¿no? Entonces, lo que señalaba Ana ahora, lo que decías de Shulamit Firestone, que yo también había estado pensando en Firestone, porque una de las preguntas que veo escritas ahí en el chat es qué pasa con el amor en el ecofeminismo, o cómo tenemos que pensar el amor, y en Firestone justamente está esa pregunta y está una primera crítica al amor romántico, ¿no? Pero yo creo que en Firestone es una crítica al amor romántico, pero sin desestimar el amor, sino diciendo, habrá amor, como lo decía Condorcet, por cierto, en el 18, habrá verdadero amor cuando haya dos personas iguales, que se puedan querer, no desiguales, no una inferior y otra superior. Tiene que haber igualdad para que el amor no esté corrompido, ¿no? Entonces, y al hilo de esto, me pregunto, lo dejo así, es una pregunta, ¿en qué medida todo ese discurso actual de crítica al amor romántico no debería ser sutil, más sutil quizás? Porque si no es sutil, lo que hace es hacerle el juego al modelo transgresivo. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que criticar las formas posesivas del amor. Estoy de acuerdo en que tú no puedes construir tu vida en torno a una pareja, no puede tu vida resumirse en eso, sino que es algo importante, pero no eres tú, o sea, no te mueres si pierdes a alguien, si te dejan o lo que sea, porque si no, pues pierdes sustancia, identidad, ¿no? Entonces, pero un discurso así en bloque contra el amor, no creo que sea necesariamente emancipatorio. Lo que hay que combatir son las formas posesivas, restrictivas del amor, pero me parece que en ese sentido volver a Firestone sería interesante. Y luego, bueno, entonces, cuando Reich creía esto, creía que nos íbamos a emancipar totalmente gracias a la emancipación de la sexualidad, Marcuse, que también era un teórico de la sexualidad, sin embargo, fue un poco más prudente, ¿no? Porque con su concepto de sublimación represiva, retoma el concepto de sublimación de Freud,
pero dice cuidado porque desublimar, o sea, vamos a esquematizar y simplificar, expresar libremente las pulsiones sexuales puede ser una forma represiva de la sociedad. O sea, no necesariamente tiene que ser como piensa Reich, un paso a la liberación en todos los sentidos, sino, por el contrario, una forma de opresión más. Y yo creo que lo que estamos viendo es eso, ¿no? Lo que estabas diciendo, Amelia, evidentemente, pues es eso, ¿no? Es una desublimación represiva. Y que las feministas radicales lo vieron muy claro cuando fueron muy críticas con la revolución sexual. Por ejemplo, cuando Ann Coet dice que la revolución sexual trajo más carne fresca al mercado del sexo. Esto no quiere decir, indudablemente, que queramos volver a una situación pre-revolución sexual, ¿no? Con todos los tabúes que había, pero sí que tenemos que tener una visión crítica del androcentrismo que impregna, ¿no?, la forma que tomó esa revolución. Y luego, en una de las preguntas me señalaban si me recordaban a Mary Daly. ¿A Mary Daly? Sí, a Mary Daly, y sí, efectivamente, porque Mary Daly, a ver, hay una cosa muy importante que normalmente no se recuerda, no se sabe, y es que el feminismo radical es el que da origen al ecofeminismo. Y Mary Daly es el eslabón entre ambos, porque si bien Mary Daly no puede decirse que sea propiamente la ecofeminista, no lo es, en sus clases de ética formó a muchas feministas en el Boston College que fueron las primeras teóricas ecofeministas, ¿no? Como, por ejemplo, la belga André Collard, una belga que vivía en Estados Unidos y que va a escribir uno de las primeras obras del ecofeminismo, que es Rape of the Wild, la violación de la naturaleza o la violación de lo silvestre, en donde habla de una cultura de violadores. La destrucción de la naturaleza es una cultura de violadores, ¿no? Ella ponía la esperanza en las mujeres porque las mujeres no habrían tenido esa cultura de la violación, sino una cultura del oikos, una cultura del cuidado. Evidentemente, si no queremos caer en esencialismo, no vamos a decir que todas las mujeres son cuidadoras, ni muchísimo menos. Y al hilo de esto, respondo a otra pregunta que era, ¿las mujeres salvadoras del planeta? Pues quizás podemos decir que en algunas teóricas del ecofeminismo, las mujeres sí fueron pensadas, sobre todo en los primeros tiempos del ecofeminismo, como las salvadoras del planeta, ¿no? Luego eso fue muy criticado porque significaba agregarles un trabajo más a las oprimidas, ¿no? Pero, bueno, no sé, quizás en la cultura de las mujeres puede haber, estadísticamente hablando, ¿no?, puede haber elementos que haya que revalorizar para poder evitar el colapso, ¿no? Lo cual no quiere decir que sean las mujeres las que tengan que cargar con ese trabajo de salvar el planeta necesariamente, ¿no? Y luego, pensando lo del etiquetaje que decía Ana hoy, el etiquetaje a las feministas radicales, ese etiquetarlas de victimistas, esa campaña tan grande que hubo, Mary Daly la vivió, efectivamente, porque a Mary Daly la criticaron muchísimo por supuestamente haber mostrado la historia de la humanidad como la historia de
los sufrimientos de las mujeres. O sea, contar solo la parte más dura. Y claro, y yo estaba recordando que en los años 80 se empezó a decir dentro del feminismo que no había que centrarse tanto en la parte de víctimas, ¿no? Sino que había que mostrar a las mujeres como realmente protagonistas, como, en fin, que las mujeres no eran víctimas, ¿no? Y esto tuvo bastante éxito, ¿no? Pero ahora, visto a la distancia, lo podemos ver también como una maniobra de despolitización, porque es como cuando le dicen al que tiene que vender, o a la que tiene que vender pañuelos por la calle, pañuelos de papel por la calle, le dicen, ¿qué es? Que eres empresario, autoempleado, emprendedor y no sé qué. Y sentirse orgulloso de ser eso, ¿no? O sea, es un argumento neoliberal muy conocido, ¿no? Y también nos lo contaron, a las mujeres. Entonces, y termino ya con esto, que con respecto a si hay un aumento de la violencia en la pornografía actualmente, ¿no? Parecías decir eso, Ana. Entonces, las preguntas que me hago son, ¿es una compensación a los avances del feminismo? O sea, el feminismo ha ido consiguiendo derechos, ha ido consiguiendo ciertos avances. Se trataría de una compensación fantasmática, simbólica. ¿Es una compensación al deterioro económico, al precariado? También puede ser. Y yo creo que todas estas son partes o sea, son elementos que no tienen por qué ser contradictorios, sino que pueden sumarse, ¿no? Podríamos aplicar la tesis de la feminista materialista Guillomán, de que la apropiación privada estaría en declive, es decir, el matrimonio. La apropiación privada de las mujeres estaría en declive porque ya no, el marido ya no es el señor dueño, ¿no? de su mujer, y esa apropiación privada estaría en declive y estaríamos asistiendo a el recambio por una apropiación pública a la manera sadiana. Lo de a la manera sadiana lo agrego yo, pero sería así que la apropiación pública pues sería pues la prostitución o incluso esas formas de emprendimiento que hoy planteabas, ¿no? Que las mujeres pueden, las chicas tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que conseguir seguir siendo atractivas, innovar, porque en la innovación está el surgimiento del deseo, el mantenimiento del deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas tres posibilidades, tres hipótesis, yo creo que podrían ser interesantes para explicar ese aumento de la violencia en la pornografía. Muchas gracias, Alicia Puleo. Ha llegado el momento en que Tasia, tengo que pedir que por favor inicies tu intervención. Pues nada, primero quiero decir que estoy súper contenta de estar aquí y que es pues un privilegio poder escuchar estos debates de tanta envergadura, tan interesantes, de mujeres tan sabias, a las que admiro tanto, y además en esta escuela que sigo desde hace años y he aprendido muchísimo viéndola, así que estar una vez detrás de la cámara, bueno, sigo estando detrás de una cámara, ¿no? Pero es una experiencia bonita, ¿no? Estar en los dos lugares. Y
Bueno, me estaba escuchando con mucha atención lo que se estaba diciendo, me parece todo muy, muy oportuno, y por continuar en la línea de la última intervención y hablar un poco de Shulamit Firestone, que yo también me he acordado de ella durante esas sesiones, decir que es interesante traer el pensamiento de la dialéctica del sexo, porque la feminidad se aborda ahora como si fuera un estilo de vida, como si fuera una cuestión de glamour, incluso un modelo aspiracional al que ya no aspiran solo todas las jóvenes a través de Instagram, los nuevos modelos de las redes sociales y de las series, como ha dicho también Ana de Miguel en su interesante intervención, sino que además también incluso los hombres pueden aspirar, los niños más bien pequeños, a este modelo del glamour, de la sensualidad, de la mujer que se ha construido, ¿no? Germaine Grein hablaba también de la mujer eunuco, ¿no? Ese modelo de la mujer tan cosificada. Y Firestone quiere alertarnos de que no confundamos el feminismo con la reacción patriarcal. Una reacción que, según data ella, comenzó en los años 20, aunque según la intervención última de Alicia Puleo, tal vez habría que remontarse al siglo XIX y estudiar con el Freud y demás, ¿no? Para ver ese inicio, cuando ponen en el centro la sexualidad. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué inicia eso ahí? ¿Por qué reducen a las mujeres a la sexualidad? Esa naturalización. Pero ella pues habla del problema que se está produciendo de que se está confundiendo el feminismo con la reacción, con lo que precisamente es lo contrario. Y es precisamente que ahora se dice pues la sororidad o viva las putas empoderadas, ¿no? Esa es la visión, vivan los tacones, es un nuevo vivan las cadenas. Es una noción identitaria que es un repliegue en realidad hacia aquellas cuestiones que se nos han impuesto. Y en esto se escudan quienes hablan de los feminismos, para apartarse precisamente de la tradición feminista. Y es que lo curioso es que la izquierda tiene muy claro, por ejemplo, que trabajar 24 horas sin descanso es algo claramente contrario a los presupuestos de la izquierda. Pero, sin embargo, parece que se pierde esa perspectiva y se analiza todo en clave de libertad individual, olvidando el bien común y olvidando toda la tradición feminista cuando se habla de mujeres prostituidas. Y el otro día contaste también la anécdota horrorosa de hace unas semanas de las 2 mujeres que son víctimas de trata y que murieron en las vías del tren. Me parece una frivolidad total que se trate, se banalice así el tema de las mujeres prostituidas, ¿no? Como si fuera una cuestión de voluntariedad o de libre elección. De todas maneras, la izquierda ha protegido un poco su ámbito, es decir, no hemos escuchado locuras como la obreridad, como performance, por ejemplo. Sin embargo, la feminidad sí se nos vende como una performance, o sea, han protegido un poco su ámbito. Digo un poco porque también estamos con un cuestionamiento constante ahora de que la clase trabajadora no existe, y ahora lo que existe son relatos y el 99% que un día se sabe quién es el 1% restante y al día siguiente ha cambiado, porque va mutando según la conveniencia de los discursos nuevos, ¿no? Del populismo. Pero, bueno, el feminismo tiene que aguantar constantemente que reivindicar la feminidad se considere algo feminista, cuando precisamente es lo contrario a lo que el feminismo ha defendido. Y volviendo a Shulamit Firestone, ella data el origen de la reacción patriarcal en los años 20, con revistas, cuando empiezan a surgir revistas como Vogue, Glamour y Cosmopolitan, y ella lo ve claramente una reacción frente al sufragismo. El sufragismo había propuesto a las mujeres un nuevo modelo de mujer consistente en la promoción de la educación y de la autonomía personal y la autonomía profesional. Era un nuevo modelo para las mujeres. Y enseguida se precipitó el patriarcado a lanzar la aspiración de la moda y del estilo y de la obsesión de las mujeres con el amor y con el matrimonio. Y luego también Betty Friedan lo contará en La mística de la feminidad, como cuando las mujeres pudieron trabajar durante la guerra, luego se las quiso mandar de nuevo a casa y para ello pues fueron bombardeadas con una ideología del amor y del matrimonio. Y las jóvenes en esa época empezaron a ser bombardeadas. Ya va iniciando la pornografía, que va a comenzar a partir de entonces, y el modelo de la comedia romántica, que ya llegarán a su esplendor en los años siguientes, que son 2 caras de la misma moneda. Eso también lo ha comentado antes
Ana de Miguel en su intervención, cómo la pornografía y el amor romántico, toda la ideología sensiblera que se transmite a las jóvenes, son dos caras de una misma ideología. Y también todo esto del fenómeno adolescente, las series, toda la cultura popular que hoy en día ya ha llegado a su máxima expresión. Y luego en los años 70 ya la revolución sexual, cuando llegará como una manera muy hábil de desactivar la fuerza, la potencia también del feminismo radical, que de nuevo retoma unos ideales emancipatorios para las mujeres. Y sin embargo se ven atrapadas en esa estafa de la revolución sexual que ha demostrado ser un auténtico caballo de Troya dentro del feminismo y que ha desactivado el feminismo desde dentro. Y ahora lo que encontramos es una sexualidad completamente, una sociedad en su conjunto completamente pornificada, en la que la ideología de la belleza, la cosificación y la sexualización ha servido al final para mantenernos en el mismo lugar de siempre, porque las mujeres tienen ahora, seguimos cobrando menos, teniendo menos credibilidad, somos las que nos quedamos embarazadas, las que solemos cuidar a las criaturas, y sin embargo se nos está vendiendo la dialéctica del empoderamiento como sustitutivo del poder. Y el empoderamiento es ese magnífico poder que consiste en hacer que los hombres hagan lo que tú quieres que hagan. Y eso es el paliativo perfecto frente a la ausencia de un poder directo. No tienes un poder directo, sino que te dan ese paliativo, esa sustitución, que es el empoderamiento. Entonces, bueno, eso es lo que la reflexión que estaba haciendo al escuchar estas últimas intervenciones, y también me gustaría conectar con lo primero que dijo Ángeles Álvarez esta mañana, que me pareció muy interesante, sobre los modelos legislativos del abordaje de la prostitución. Y yo he estado interesándome en el último año por los modelos legislativos de la pornografía, que es un tema del que no se ha investigado mucho y que está como en desarrollo actualmente, ¿no? Se está viendo, y me interesa mucho el modelo inglés de abolición de la pornografía. Lo conecto con lo de Ángeles Álvarez, porque es verdad que el modelo inglés no se puede definir como un modelo abolicionista, está muy lejos de serlo, pero sí que es verdad que se está intentando hacer frente a un problema y en los demás sitios no, o en casi ningún sitio, solamente en Australia y en Reino Unido prácticamente se ha hecho algo para intentar regular, más bien, bueno, abolir la pornografía. Lo que se ha hecho en Reino Unido, que tal vez podría servir como modelo, aunque sea limitado, por eso, bueno, es una cuestión interesante para reflexionarlo, es intentar prohibir el consumo, por lo menos de algunos tipos de pornografía, que no se basan solo ya en prohibir la pornografía infantil o basado en la ética puritana que continuamos manteniendo en la mayoría de las legislaciones, sino que va más allá y trata de prohibir el consumo, por ejemplo, de lo que llaman pornografía extrema, que son prácticas peligrosas que pueden atentar contra la vida, pero también, o violaciones, o el sexo no consentido de una mujer, por ejemplo, que está ebria o que está inconsciente, pero también prácticas que dañan la vagina, el ano o los pezones de la persona, ¿no? De la mujer normalmente que está en la escena. Y también en Reino Unido están intentando ensayar el bloqueo desde la propia empresa de Internet, desde el propio proveedor de Internet, de la pornografía de algunos tipos. Por ejemplo, la totalidad del porno extremo, que no se pueda acceder, la página proveedora de, por ejemplo, Pornhub o la que sea que aloja los contenidos, debe borrar esos contenidos si los contiene. Además, hay una agencia semi-administrativa, con agentes privados también, que intentan vigilar el contenido pornográfico de Internet y para poderlo vigilar y que se bloquee ese contenido, para que no se pueda acceder a él, al contenido de pornografía extrema. Y también hay unos como bloqueos, unos filtros, esa es la palabra que estaba buscando, unos filtros que impiden que se vea la totalidad de la pornografía desde las casas o desde los lugares públicos para proteger a los menores. Aquí vemos, bueno, lo típico siempre es la preocupación de los menores, lo que consigue, y se puede desactivar llamando al proveedor de servicio. Pero bueno, ahí hay un intento por lo menos de restringir el acceso a la pornografía.
Y luego, una medida que han intentado y que no han conseguido sacarla adelante por problemas de protección de datos ha sido que también para poder entrar en una página pornográfica se tenga que poner una verificación de edad mediante un número de cuenta. Esa es otra medida que no ha conseguido salir adelante, pero bueno, es interesante que exista ese debate social, al menos en Reino Unido, y que aquí no existe. También, bueno, al margen de todo esto estaría la persecución de la producción de pornografía, que sería persiguiéndola como forma de proxenetismo, que es una prostitución filmada, que eso, pues yo creo que las formas de abolicionismo son lo que más, como la de Francia o los países nórdicos, serán tal vez los que nos den más pistas. Y luego estaría la persecución de la distribución de estos proveedores de servicios como Pornhub, que, por ejemplo, en España o en la Unión Europea es muy difícil perseguir a estos proveedores de servicios porque por las mismas directivas europeas están muy protegidos y no se permite que se les imponga controlar los contenidos que hay de la pornografía en Internet, digamos, antes de que haya una denuncia individual. O sea, se pone todo en manos de la autorregulación, de los mecanismos de denuncia individual, pero no se exige nada, ni por supuesto, se pone ningún tipo de responsabilidad jurídica a los alojadores de estos contenidos por contener la pornografía extrema. Y luego, otro aspecto interesante del modelo abolicionista de la pornografía que se está ensayando es el tema de la educación, de educar en que el acceso a la pornografía es negativo, no solamente para los menores, sino que promueve pues toda esta cosificación femenina y que es contraria a los ideales de igualdad entre las mujeres y los hombres. Yo, pienso que con esto he hecho así un esbozo de intervención para el debate. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Hay una pregunta que voy a hacer porque quedó antes pendiente y luego, por favor, te pediría, Feli, que pasaras las preguntas que tú consideres que han tenido más, que se han repetido más en todas las que guardas. Es el asunto incels, porque Ana, al oír incels, dijo, eso ya sé yo de qué va y tal, pero, a ver, el asunto es, ¿qué pasa cuando se nos está produciendo en algunos lugares solo el siguiente fenómeno? Varones que viven en esa situación, varones jóvenes, que no encuentran quien les soporte, que no encuentran ni sexo, por supuesto, ni amor, ni afecto, ni nada, probablemente porque han perdido incluso las capacidades de ir a buscarlo. Es que yo ya me temo lo peor, tal y como las cosas están pasando, que entonces acumulan una rabia terrible y, por ejemplo, se dedican a provocar asesinatos en su colegio, en el lugar donde iban a hacer gimnasia. Es decir, el problema del incel, no el incel que se queda en su casa aburrido, bueno, no voy a decir con lo que no he dicho lo que dije que iba a no decir, no lo dije, ¿vale? El que está con su ordenador y que por Dios no le pidas jamás que te arregle el tuyo, sino el que sale de su casa dispuesto a vengarse. Es decir, esto que ahora a veces se da, ¿tiene paralelo en cualquier tiempo pasado? Esa es la pregunta que os hago. En general, ¿cómo lo veis? Yo, sí. Mira, yo de todo lo que hemos estado hablando aquí, recogiendo, enhorabuena Tasia, me ha gustado mucho tu intervención. Lo que veo, Amelia, con esta pregunta es que hay está habiendo un desencuentro entre chicos y chicas. Está habiendo un desencuentro no de mi generación, sino de las generaciones más jóvenes. Ellos están yendo por un lado y ellas por otro. Entonces, lo que yo no sé, esto si es una novedad antropológica, porque luego pensando un poco para atrás, durante muchos siglos, en realidad los hombres en el 19 que estaban en los salones en que prohibían la entrada a mujeres, en los parlamentos que prohibían la entrada a mujeres, en las casas, cuando invitaban a alguien, las mujeres por un lado y los hombres decían, nos vamos a fumar. En realidad, ¿qué tiempo compartían hombres y mujeres en el siglo XIX? Muy poquito.
Cuando John Stuart Mill luego teoriza el amor entre compañeros como un pedazo de paraíso que no te puedes imaginar, yo creo que la lucha política en los movimientos sociales del 19, socialismos, comunismos, bueno, el sufragismo, unió mucho a los hombres y a las mujeres. Les permitió encontrarse de una manera que igual no habían estado juntos hasta entonces. Bueno, ya en los salones que tú has dicho también en la ilustración, en los salones empezaron a hablar y tal. Pero no sé si es una novedad antropológica, pero a mí me duele mucho este desencuentro porque es que luego igual hay parejas ideales, que también es verdad que ellos a su manera también se llevan muy bien. Pero bueno, esto era lo único que quería aportar. Feli, si nos haces el favor. Hola, buenas tardes a todas. Deciros que nos siguen unas 750 personas, que hay muchos comentarios, no preguntas, tanto como muchos comentarios reconociendo el valor de esta escuela. Hay una pregunta desde Latinoamérica que nos dice que para cualquiera de las ponentes, que si podéis reflexionar sobre el papel del amor en la legitimación de las violencias sexuales. Papel del amor. Yo creo que el papel del amor tiene que responderlo quien ha dicho que se necesita mayor finura cuando uno se enfrenta al tema del amor romántico. Porque yo he comprendido inmediatamente esto. Yo he escuchado aparentes conferencias sobre el amor romántico, que desde luego del romanticismo como periodo de cultura no saben nada, y simplemente es una denostatio que no conduce a nada. Después de todo, en esas figuras creadas para propiciar el amor, que funcionan a todo lo largo del romanticismo y de las que Condorcet, fíjate que cuando Condorcet, tú que lo has citado, Ana, cuando Condorcet se pregunta en el tabló para los progresos que haya podido producir la humanidad, dice, ¿qué progreso hubo realmente durante la Edad Media? Toda una pregunta de preocupar a alguien que es progresista, pero tú miras una edad que dices, ¿y esto qué fue? Entonces Condorcet dice, bueno, hubo un progreso. Las mujeres empezaron a ser importantes e interesantes y objetos de amor. Nació el amor, tal y como lo entendemos. Condorcet, que pronto se está fijando en el amor cortés, en la invención de la figura del amor y en todo esto. Yo creo que mucha gente que anda por ahí contando en colegios, institutos y cosas incluso de mayor enjundia lo que opina sobre el amor romántico, debería informarse más. Debería informarse más, porque ninguna de las creaciones humanas tiene solo una cara. Pero bueno, esa es mi opinión y desde luego os paso la pregunta. Sí, sí, en el mismo sentido estaba pensando en el amor cortés, ¿no? Efectivamente, porque hay un libro que seguramente también tienes en mente, Amelia, que es El amor en Occident de Rougemont. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que explica muy bien cómo el amor cortés es el correlato de dignificación de la literatura Paillarde, que era la literatura del insulto y la literatura de la obscenidad y del insulto hacia las mujeres. Y que entonces, claro, el amor es una idealización, ¿no? O interviene una idealización en el amor, efectivamente, pero era la otra forma de ver a las mujeres que no caía en la denigración total, ¿no? Entonces, el amor surge como una dignificación. Y las preciosas, en el siglo XVII, van a reivindicar el amor, justamente, como una forma de dignificación que quería ser mucho más simplemente que una relación
privada, ¿no? Si hay amor real, si tú amas a la otra persona, la reconoces como persona, no la tratas como una cosa, ¿no? Eso es el amor verdadero, ¿no? Entonces, cargar contra eso así en bloque, no, sí, así porque pasábamos por aquí, sí. no es apropiado, ¿no? Hay que saber diferenciar qué parte tenemos que afinar, qué parte tenemos que transformar, etcétera. Ana, ¿quieres añadir algo? Bueno, Tasia. Yo, vamos, diría que como Alejandra Kollontai dijo, cuando definió a la mujer nueva, dijo, la mujer nueva es la mujer que ha puesto las cuestiones del amor romántico no en el centro de su vida, sino como algo valioso, pero nunca el centro de vida. Y yo por eso, bueno, un poco de autobombo, no es autobombo, sino que es para decir que el tema es muy interesante y en el libro este de neoliberalismo sexual tengo un capítulo sobre el amor que justamente va en la línea de lo que decía Alicia y que se titula Del amor como proyecto de vida al amor como un valor muy valioso en la vida. Pero no puede ser ya el proyecto de vida de las mujeres. Ahí es donde no puede ser un proyecto, tú no puedes poner en otra persona tu proyecto de vida, que es lo que nos coaccionaron y nos obligaron. Y sin embargo, yo creo que el amor es algo que es una de las grandes cosas valiosas de la vida. Igual que la amistad, no va a ser todo la amistad, la amistad, la amistad, y el amor también. ¿Tasia? Bueno, yo diría que hoy en día una cosa que me preocupa, de lo que veo un poco en las feministas de mi edad y más jóvenes sobre todo, es que a veces se está sustituyendo el amor romántico, esa visión que está muy denostada dentro del feminismo, por una defensa de los modelos poliamorosos, que es con lo que era antes el amor libre, y al final veo que acaban entrando en trampas vitales. Yo misma he vivido esa situación, ¿no? Durante la adolescencia y esta época, pues de caer en esa trampa, ¿no? De la que hablaban también las feministas radicales, y también habla Bauman, por ejemplo, cuando habla del amor consumo, del amor como un centro comercial. Ahora con las redes sociales se ha vuelto todavía más banal, que selecciona a la persona solo con una fotografía. Y cuando queremos apostar por el poliamor sin desactivar antes la sociedad patriarcal y una sociedad en la que hay clases sexuales y en la que los hombres tienen un poder y las mujeres tienen una situación subordinada, pues al final lo que se acaban reproduciendo son los mismos modelos del amor de a dos patriarcal, pero con más elementos todavía y con todavía menor reciprocidad afectiva, porque las chicas ahora no pueden tampoco exigir nada a cambio. Por ejemplo, experimentan temor cuando están iniciando a conocer a una persona, expresar sus sentimientos o decirle qué es lo que están pensando de la relación en ese momento, quieren definirla pero no se atreven, tienen que moverse de una manera como si se tratase de una negociación comercial más que de una relación de pareja. Entonces, digo, ¿eso es realmente el modelo relacional que queremos? Y yo creo que todas vivimos una especie de confusión existencial, ¿no?, en estos momentos, porque es verdad que el amor ha sido aspiracionalmente lo que se nos vendió cuando éramos niñas con las películas de Disney y luego las series adolescentes. Luego hemos encontrado esa crítica al amor normal y hemos encontrado también los peligros de esas otras formas de amor. Y luego está también el tema de cuando tienes hijos e hijas y necesitas tener también una estructura económica, una estructura estable de compartir gastos, de compartir cuidados, de que si una persona se pone enferma haya otra persona que puede llevar a la criatura al médico y tal. Y cuando te mueves de una manera demasiado, como diría, pues con amores que parecen pandillas, ¿no?, que van y que vienen, fluidas y cambiantes, pues resulta muy difícil mantener esos aspectos más prosaicos. Bueno, el amor sí, yo creo que como ideal
vital, no hay que renunciar a él, es algo a lo que creo, o sea, la parte de poder tener una persona que te comprende, que tú la comprendes, con quien puedes hablar, con quien puedes compartir la sexualidad de una manera sana y natural, eso es muy bonito, y yo creo que al final estas otras preocupaciones acaban pesando más muchas veces en muchos momentos de la vida, ¿no? El tema de cómo cuidar a la criatura, y es verdad que no se han ofrecido tampoco alternativas a los modelos tradicionales en la sociedad que permitan a las mujeres sobrellevar pues esa situación que se convierte en una difícil carga, tan prosaica como eso, tengo una reunión a las 9 de la mañana, tengo que llevar a la niña a la escuela, además se ha puesto enferma justo hoy y estoy sola, y además tengo un sueldo precario, voy a perder mi trabajo a lo mejor el mes que viene, ¿qué voy a hacer para sobrevivir? Ese yo creo que es un problema complicado. Y el matrimonio, lo que era el matrimonio, que ahora ya casi nadie se casa, pues es verdad que ofrece las pensiones de orfandad, de viudedad, una serie de elementos jurídicos que te proporcionan una estabilidad, digamos, y no hay sustitución a eso. Estamos en un vacío en el que se espera que pululemos de una relación a otra y que no tengamos bajo ningún concepto de hijas ni hijos y que vivamos así de manera fluida, que al final es una nueva forma de consumismo de cuerpos, creo yo. Bueno, eso diría de esto. Por favor, Celi. Preguntas rescatadas de esta mañana. Había una para Ángeles, que era en qué medida consideraba que el blanqueamiento de la prostitución hacía que en chicas jóvenes se sintieran atraídas por esa nueva figura de las escort. Bueno, que se están haciendo... Estaba levantando ahí la mano para ver si podía introducir un elemento. Voy a contestarte, ¿no? Pero vale. Con relación a la última conversación. Y es que a mí personalmente no me disgusta nada la palabra negocio asociada al amor. No me disgusta nada, porque un negocio no es otra cosa que un intercambio. Y cuando Amorós habla de los malos negocios que hacemos las mujeres, en realidad, corregirme las que sois discípulas suyas, en realidad está hablando sobre todo de los malos negocios amorosos que hacemos las mujeres. Es decir, cómo se utiliza el amor para hacer que perdamos la capacidad de negociación en las relaciones. Porque al final el amor romántico lo vivimos exclusivamente nosotras. Y esto es una cosa muy a tener en cuenta. Por tanto, a mí, insisto, no me disgusta nada catalogar o definir el amor como un negocio en el que sería bueno que las dos partes hagan un buen negocio. Porque un buen negocio es un negocio que satisface a ambas partes. Un negocio en el que una parte sale perjudicada, pues es un mal negocio. Por tanto, incorporar ese valor de que lo de los retortijones de tripas en las relaciones amorosas es estupendo porque nos pone mucho y nos lo pasamos muy bien y todo eso, y oye, la emoción del retortijón de tripas es fantástica, pero luego viene la parte de negociar. Y hay que negociar. Tiene mucho que ver con lo que hablaba Tasi ahora, ¿no? De cómo compaginamos el retortijón de tripas con el negocio de a ver quién lleva al niño a la guardería. Bueno, pues en ese equilibrio yo creo que lo del amor romántico sí que es desechable y sin embargo tenemos que dejar claro que el elemento de negocio, de buen negocio, de intercambio, cuando utilizo el concepto de negocio estoy hablando de la capacidad de negociación, no tiene por qué restar un ápice de erotismo a la relación. Y ahí es donde tenemos un poco el conflicto que, bueno, yo personalmente desde luego no lo he vivido, pero lo veo y creo que una buena relación amorosa es la que es capaz de compaginar precisamente esos dos parámetros, ¿no? Bueno, y con el tema de lo de las scores y tal. Mira, lo de los scores en realidad no es otra cosa que la dulcificación de un modelo de prostitución y una puerta de entrada a la prostitución. Es como cuando hoy se hablaba de si el porno era ficción o no. El porno no es ficción. Lo que está pasando
lo que ves es lo que está pasando. No se está interpretando un acto, se está haciendo un acto. Y por eso, precisamente porque no es ficción y no estamos hablando de actrices, estamos hablando de una práctica que tiene una vinculación estrechísima con la prostitución. Y las escorts, básicamente, no digo que todas terminen en la prostitución, pero desde luego es una puerta de entrada a la prostitución, porque os quiero recordar que, y es también, o estaría más relacionado con el tema de una pornografía pública, pero a mí me choca mucho que no haya ni una sola serie americana, y os animo a que lo observéis, en la que no salga una escena, venga a cuento o no venga a cuento, en la que alguien toma una copa en un local donde el fondo de la escena es siempre una señora colgándose de una barra para arriba y para abajo. O sea, es una escena de normalización de la prostitución. A las series policíacas y policiales últimamente, que ya cuentan con muchas protagonistas femeninas, también van a ese tipo de sitios. Es decir, lo están normalizando tanto que las propias mujeres participamos del ocio masculino acompañándoles a esos espacios como si fuera algo natural, porque las otras no tienen nada que ver con nosotras. Y eso no es una visión ni del feminismo, ni de las feministas, ni tan siquiera de directoras que ya no digo que sean o no femeninas, sino que tienen otra visión. Porque cuando incorporamos mujeres cineastas, estamos incorporando la visión de las mujeres. Y en la visión de las mujeres, en las películas de mujeres, no salen eso nunca como escenas normalizadas. Vengan o no vengan a cuento, si tienen que hacer el relato y tienen que aparecer, aparecen. Las escorts, por tanto, para mí, serían un instrumento para anestesiarnos frente a algo que realmente la mayoría de la sociedad rechaza de plano. Eso es lo que es para mí una escort, la anestesia. Bueno, y por otra parte, tenemos tiempo, yo creo, que para al menos otra pregunta más. Sí, decía que para Ana de Miguel esta mañana se habían repetido un par de preguntas en la línea de si entendía que la pornografía podía ser feminista o desde el feminismo se podían elaborar materiales y ficción pornográfica que combatiera a esa pornografía masculina. Bueno, de hecho, se ha intentado todo lo que se llama el posporno, o algunas autoras que defienden que puede haber una pornografía feminista, la propia Judith Butler o todas las autoras que están en contra, se plantean el tema de la pornografía, ven su violencia, ven su papel para reproducir la desigualdad y dicen, pero ¿podemos atrevernos a plantear una censura? Y contestan, no, de ninguna manera. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues proponer, en plan, es la teoría de Judith Butler, de proponer nuevas formas, en vez de proliferación paródica de géneros, proponer para combatir la pornografía que llaman hegemónica, le ponen el adjetivo de hegemónica, y hagamos pornografía nosotras que sea, pues que incorpore cuerpos no hegemónicos, que incorpore relaciones en que la otra persona te importa, que sean, que el amor, la fantasía, la ficción. Bueno, yo justamente el artículo que escribimos Laura Favaro y yo, eso, se ironizaba sobre la posibilidad de una pornografía feminista, planteando que, a ver, si el feminismo, ¿qué es? Es una teoría crítica de la realidad, es un proyecto político, es un análisis estructural de la desigualdad que afecta a hombres y mujeres. ¿Cómo y por qué? Que nos expliquen cómo puede ser el feminismo el único proyecto emancipador que lleve incorporado su propia pornografía, como un suplemento. Es decir, ahí es que tú te imaginas una pornografía antiglobalización. ¿Cómo sería esa pornografía antiglobalización?
una pornografía antirracista, ¿nos entra en la cabeza cómo sería una pornografía antirracista? ¿Sería que salieran las personas negras sodomizando a personas de otras etnias? ¿Sería que es un desatino? Lo que pasa es que yo lo que veo es que todos los desatinos se están produciendo para decir que el feminismo debe, bueno, pues incorporar no ya todas las luchas de la humanidad, que yo en eso, yo creo firmemente que la lucha feminista, aunque no sea de forma directa, mejora absolutamente la situación y la justicia en todo el mundo. Pero mira, es una tomadura de pelo continua la que sufre la perspectiva feminista. Vamos a ver, Miss Mundo feminista también, porque si hay pornografía feminista, con más razón va a haber pues Mis Tetas Mojadas feminista o es lo mismo, o como han llegado a decir aquí algunas, burdeles feministas. Es una tomadura de pelo, es introducir una confusión enorme y la clarificación conceptual es nuestro. Pero Ana, una cuestión. Dejadme, por favor, en lo de los burdeles feministas. Ana, lo siento, no fue así. Yo recuerdo la formulación porque me pareció tan asombrosa que me la aprendí. Era, fuera el sexismo de los burdeles, fuera el sexismo de los burdeles. Y alguien contestó, vale, vivan las carnicerías veganas. Bueno, la persona que estás refiriendo es asesora del Ministerio de Igualdad, querida Amelia. Se me había olvidado, ¿quieres creerlo? A mí no se me olvida. Mira, no, yo quería preguntarle una cosa, bueno, a las dos, a las tres, a las contertulias que estamos hoy aquí, bueno, a todas, que tiene que ver con, estamos hablando todo el tiempo de la pornografía. La pornografía, al final, es un elemento que permite o que busca, ¿no?, satisfacción sexual a través de una excitación, etcétera, ¿no? ¿Por qué hemos perdido como instrumento el erotismo para conseguir eso mismo? Y ya solamente tenemos la pornografía, porque el erotismo al feminismo en general no le ha generado conflictos. Entre otras cosas porque nosotras tampoco somos ningunas puritanas, más allá de lo que digan algunas, ¿no? Entonces quiero decir, bueno, estas cosas luego quedan grabadas y es un tal, pero vamos, que follamos divinamente. No, por favor, Ángeles, que alguien está haciendo los 2 minutos con los que van a decir que las 22 horas pueden ser resumidas. No importa. Insisto, el erotismo, ¿por qué no nos es válido? ¿Y por qué se ha suplantado el erotismo por la prostitución y además cada vez más por la pornografía cada vez más dura? Cuando el erotismo tiene tanta capacidad de excitación como pueda tener el porno. Pues porque ahí está el elemento del poder. Ah, vale. Gracias. La transgresión. O sea que hay algunos a los que solo les pone el poder. Posiblemente. Vale. Bueno, lo dijeron estas de placer y peligro, lo dijeron claramente. Dijeron, no vamos a dejar a sacar el poder del sexo. Quienes pretenden esto no saben ni de qué va la sexualidad, no comprenden nada. Bueno, perdón. Nos quedan 5 minutos. No, que iba a decir que Catherine McKinnon dice que hemos llegado al punto en el que si no hay violencia y no hay poder del hombre sobre la mujer, claro, si eso no se produce, ni siquiera se considera excitante la escena porno. Es decir, pues siempre eso es el empresario y la secretaria, el padrastro y la hijastra. Se trata de relaciones que tienen este esquema. De hecho, bueno, un artículo también curioso que circula por internet decía que por qué no hay porno de conserjes. Es un tipo de porno que no consiguió encontrar, ¿no? Dice que buscó todos los tipos de porno y que ese pues era, lo consiguió encontrar, pero había poquísimo, ¿no? Y eso, pues claro, es porque pues lo que resulta excitante es un hombre con poder y una mujer que no lo tiene. Incluso cuando la mujer tiene una situación, por ejemplo, es mayor que él,
o es una profesora, o hay un tipo de pornografía de este tipo, el juego consiste precisamente en arrebatar a la mujer el poder. Y eso es lo que se produce ¿Puedo decir una cosita? No, es que bueno, me dejé varias cosas de la exposición, pero quería contárselo a Amelia, bueno, y a todo el mundo, por si no lo sabe, porque es verdad que la sexualización de la infancia, pero llega a todos los terrenos de tal manera que ahora en los sitios porno, en Internet, hay una pestaña que es Mothers I Like to Fuck. Eso literalmente es en inglés, madres follables o madre que me gustaría follar. Y esto lo manejan los niños de 11 y 12 años que ya dicen, tu madre se dice por las iniciales, tu madre es una milifa. Las iniciales vienen del inglés, Mother I Like to Fuck. Y yo ya he leído alguna novela e incluso una presentadora de televisión española hace 4 o 5 años dijo, me llevo muy bien con mis hijas adolescentes. Dice, una de ellas me dice que soy una milifa, una mother I like to fuck. Me encanta que me digan estas cosas. Es tremendo, que es que ya vamos, y así educan a los niños, porque ese mother I like to fuck es para jovencitos. Pues yo creo que prácticamente hemos llegado al momento en que tenemos que cerrar esta mesa redonda. Quiero realmente dar las gracias a todas las intervinientes porque gracias a su enorme cantidad de referencias, a su erudición en el asunto, a su saber y a su capacidad de comunicarlo, hemos logrado mantener un nivel que poquísimas veces se alcanza de tratar un tema complicado sin introducir en él elementos de trivialidad o déjà vu o conceptos que no lo son, manidas cosas, tópicos. Creo que verdaderamente esto ha tenido un nivel extraordinario. Os estoy muy agradecida. Cuando pensé en reuniros, imaginé que esto saldría muy bien, pero debo de deciros que habéis superado todas mis expectativas. Muchísimas gracias. Y mañana seguiremos toda la mañana con esta Escuela de Feminismo Rosario Acuña y convoco aquí a las personas que nos siguen a las 9:30 de la mañana. Mañana pondremos el broche, probablemente, a lo que hoy y ayer hemos desarrollado. Pero si la idea del paso del Ecuador sigue teniendo alguna gracia, lo hemos pasado hoy y con un nivel asombroso. Muchísimas gracias a todas.